¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Continuamos con nuestro estudio de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Pero acerca de los tiempos, dijo Pablo a los tesalonicenses, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Los apóstoles hablan de una venida del Señor como ladrón en la noche. Eso significa una venida sin avisos, sin señales, una venida sorpresiva, una venida inesperada de nuestro Salvador Jesucristo. Nosotros estamos estudiando el tiempo de su venida. No sabemos el día, no sabemos la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Lo que tenemos que hacer como iglesia es prepararnos para la venida del Hijo del Hombre, para la venida del Señor Jesucristo como ladrón en la noche. Y los hermanos en Tesalónica se estaban preparando como soldados de Jesucristo, se estaban preparando como centinelas, como vigilantes, y se estaban vistiendo con las armas con las virtudes de los cristianos. Dice el capítulo 5, en el verso 8, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 8, pero nosotros que somos de día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros como lo hacéis. Hay algunas palabras que deben llamarnos la atención en esta noche. En el verso 8, la palabra esperanza, pueden anotarla para su propio estudio, la esperanza del cristiano, la esperanza del que espera la segunda venida de Jesús. La otra palabra tiene que ver con la salvación. Dos veces se repite, una en el verso 8, y con la esperanza de salvación como yelmo, versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la otra palabra tiene que ver con la ira de Dios. Versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Entonces, vemos en la iglesia de Cristo en la ciudad de Tesalónica una congregación, una iglesia que se caracterizaba por una fe en Dios, por una fe en el Señor Jesucristo, se caracterizaba por un amor hacia Cristo y por un amor entre los cristianos. Ellos se amaban unos a otros en medio de las dificultades, en medio de las oposiciones, en medio del sufrimiento. Era una iglesia que enfrentaba las persecuciones con fe, enfrentaba las persecuciones con amor unos por otros y un amor al Señor Jesucristo y con la esperanza en la venida de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia en Tesalónica estaba esperando al Señor Jesucristo que viniera en cualquier momento.
Entonces, lo que vamos a ver en esta noche es el tema de la esperanza. Miren el versículo 9, versículo 8 al final. Dice el versículo 8 al final, y con la esperanza de salvación como yelmo. La esperanza del cristiano, como ya hemos estudiado en otras ocasiones, es una esperanza viva, es una esperanza cierta, es una esperanza segura en la segunda venida de Jesús. Leemos, por ejemplo, en Primera de Pedro, libro de Primera de Pedro, capítulo 1, por favor. Pedro habla de una esperanza viva de los cristianos. Y menciono a Pedro porque casi la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, cuando escribieron los apóstoles, escribieron y hablaron y predicaron y enseñaron acerca de una esperanza cierta, de una esperanza viva, de una esperanza segura para el pueblo de Dios. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Ahí está, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Los cristianos en Tesalónica, los cristianos en Asia y los cristianos de hoy tenemos una esperanza viva. En el capítulo 1 de Primera de Pedro, ahora el verso 3, miren el verso 13, disculpen, el verso 13, dice, por tanto, estoy en Primera de Pedro 1:13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, nuevamente, ser sobrios, y aquí está, y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La esperanza del cristiano es una esperanza viva y Pedro llama la atención a los cristianos a esperar, es un mandamiento, esperar por completo, esperen confiadamente, esperen seguramente, esperen en la esperanza que eso traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La esperanza viva. En el capítulo 3, que ya hemos estudiado bastante, de Segunda de Pedro 3, también el apóstol habló de esta esperanza, esperando las promesas de Dios, esperando la venida del Señor Jesucristo. Dice Segunda de Pedro capítulo 3, versos 12, 13 y 14, ahí están las palabras. Dice el verso 12, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Ese es el tema de los días jueves, esperando la venida del día de Dios. Versículo 13, pero nosotros esperamos, nuevamente, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia. Y el verso 14, por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, vistámonos de fe, vistámonos con las armas del amor, vistámonos con la virtud de la esperanza. La esperanza del cristiano es una esperanza viva. Y en esta noche, la palabra nos va a llamar a todos nosotros a esperar por completo, a esperar preparándonos para la venida del día de Dios. Volvamos a Primera de Tesalonicenses, por favor. Volvamos a Primera de Tesalonicenses. Fíjense que en el capítulo 1, en el versículo 3, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, dice el apóstol a la iglesia en Tesalónica, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros,
haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Estoy leyendo el verso 2. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La iglesia en Tesalónica se caracterizaba por ser una iglesia que esperaba la manifestación del Señor Jesucristo. En el capítulo 2, versículo 19 de Primera Tesalonicenses, Pablo les dijo a ellos, a los de Tesalónica, ¿por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿O gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? En el capítulo 3, versículo 13, Primera Tesalonicenses capítulo 3, verso 13, dice Pablo, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensible en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. La iglesia en Tesalónica esperaba, anhelaba ansiosamente, se preparaba para la venida del Señor Jesucristo con todos sus santos. Ellos esperaban al Hijo de Dios. Ellos esperaban el regreso del Hijo de Dios. Miren el capítulo 1 de Primera Tesalonicenses, versículos 9 y 10, por favor. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, está hablando Pablo, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y fíjense el verso 10, hermanos, por favor. Y esperar de los cielos, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La iglesia en Tesalónica esperaba al Hijo de Dios, a Jesús, a quien Dios resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Los tesalonicenses esperaban al Hijo, a Jesús, al que resucitó de los muertos, lo esperaban desde el cielo. Me gusta en el capítulo 4, versículo 16, 4:16, miren el 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Esperaban al Hijo descender del cielo, descender con todos los santos, descender con los ángeles de su poder. Esperaban una venida de Jesús desde el cielo. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7, miren, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 7, miren lo que dice Pablo nuevamente, y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Se dieron cuenta? Desde el cielo con los ángeles de su poder. Y acá dice, descenderá del cielo, vendrá con los santos, vendrá con los ángeles de su poder. Y a mí me hizo pensar esto en la ascensión de Jesucristo. ¿Se acuerdan allá en Hechos capítulo 1, cuando Jesús regresa al Padre, regresa
a su trono de gloria y los apóstoles están mirando fijamente a Jesús, como Jesús va ascendiendo y aparecen unos varones con vestiduras blancas. Y los varones de vestidura blanca le dicen a los apóstoles, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, asimismo vendrá, asimismo regresará, asimismo volverá, como le habéis visto ir al cielo. Entonces, los hermanos en Tesalónica esperaban al Hijo descender del cielo, viniendo del cielo con los santos, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, con voz de trompeta, con voz de arcángel, descenderá del cielo. De hecho, hermanos míos, la esperanza de los cristianos en Tesalónica era tan cierta, tan viva, tan anhelada, tan segura, que los hermanos en Tesalónica pensaban que Jesús iba a venir durante su vida, durante la vida de ellos. Ellos pensaban que en cualquier momento del día y de la noche descendería del cielo el Señor Jesucristo, con los santos ángeles con él, en llama de fuego, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Mira en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 15. Mira lo que dice. 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 15, nuevamente. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, ahí está, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, los apóstoles, los cristianos en Tesalónica estaban tan esperanzados en la venida de Cristo, en el regreso de Cristo en cualquier momento, que ellos pensaban que iban a estar vivos en la segunda venida de Jesús. Lo leo nuevamente, mira el verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros nosotros los que habremos quedado hasta la venida del Señor, nosotros vamos a estar vivos para la venida del Señor. Nosotros vamos a estar vivos para el regreso de Jesús desde el cielo. Esa era la esperanza de ellos, era el anhelo de ellos, era la fe de ellos, era la convicción de ellos, era la seguridad que ellos tenían en la segunda venida de Jesús. Mira, y lo dices por segunda vez, mira el verso 17. 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. Lo vuelve a decir con seguridad, con confianza, con esperanza, con certeza. Mira el 17 de nuevo. Luego nosotros, los que vivimos, nuevamente, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. ¡Qué seguridad! ¡Qué confianza! ¡Qué certeza! ¡Qué esperanza viva tenían los hermanos de Tesalónica, tenía el apóstol Pablo en la segunda venida de Cristo! Nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, nosotros vamos a quedarnos vivos hasta la venida del Señor. Y vamos a ver al Señor descender del cielo. Lo vamos a ver con voz de trompeta, con voz de arcángel, descender del cielo en llama de fuego, con los ángeles de su poder. Y seremos arrebatados. Esa era la esperanza de ellos. Esperaban, anhelaban, tenían seguridad, tenían confianza en la segunda venida de Jesús. Lo único que ellos querían saber, el día y la hora exacta de su venida. En cuanto
en cuanto a la ocasión, en cuanto al momento de su venida. Y Pablo les tuvo que decir, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero ellos se estaban preparando. Yo me pregunto si nuestra esperanza en la segunda venida de Jesús es tan viva, es tan cierta, es tan segura, es tan anhelada como los hermanos en Tesalónica. Nosotros pensamos que el arrebatamiento de los cristianos, la aparición del Señor Jesucristo, puede suceder ahora cuando estemos vivos, que nosotros vamos a estar vivos para la venida del Señor, que nosotros vamos a estar vivos para el regreso de Jesús. ¿Tienes tú esa esperanza viva? ¿Tengo yo esa esperanza viva? ¿Tengo esa seguridad, ese anhelo, esa confianza de que voy a estar vivo para la segunda venida de Jesús? Y veré a Jesús descender del cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. Hermanos míos, cuando hablo de esperanza, a esto me refiero. Es una esperanza cierta, es una esperanza segura. Discúlpame, te lo voy a leer de nuevo. Versículo 15. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Nosotros vamos a estar vivos, nosotros vamos a estar listos hasta la venida del Señor. Y el versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quién? Con los que resucitaron de los muertos, para recibir al Señor en el aire y así estar siempre con el Señor. A eso me refiero con una esperanza viva. Una esperanza cierta, una esperanza segura. Algo que uno debe anhelar. Es como lo que dice el apóstol Juan cuando termina el Apocalipsis. Cuando Jesús dice, ciertamente vengo en breve, vengo pronto, y mi galardón conmigo a recompensar a cada uno según sus obras. Y el apóstol Juan en la isla de Patmos, ¿qué dice? Amén. Ven, Señor Jesús. Regresa, Señor Jesús. Vuelve, Señor Jesús, porque te estoy esperando, porque anhelo tu venida, anhelo tu regreso. Esa es la esperanza cristiana, una esperanza viva en la venida del Hijo de Dios. Amén. Además, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el apóstol Pablo dice en el verso 8, nuevamente, pero nosotros que somos de día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y del amor y con la esperanza de salvación como yelmo. El yelmo de la salvación, la esperanza del yelmo de la salvación. Dos cositas. El yelmo era un casco que protegía, le daba protección, que le daba seguridad a la cabeza del soldado en tiempos de guerra, en tiempos de batalla. Pero aquí Pablo usa el yelmo de la salvación. Eso significa que Pablo está hablando de la seguridad de tu salvación, de proteger esta salvación tan grande que le costó la sangre a Jesucristo, el Hijo de Dios. La salvación del cristiano. La iglesia debe tener esa certeza, debe tener la seguridad, debe tener el convencimiento de la salvación que hemos recibido a través del Señor Jesucristo. Es verdad
que somos salvos por gracia, no por obras, por medio de la fe. Nosotros somos salvos por la gracia de Jesús. Pero me parece a mí que la salvación a la cual se refiere Pablo ahora no es a esta salvación que tenemos en estos momentos, sino a la salvación final, al rescate final, a la salvación cuando Jesucristo venga por segunda vez. Miren el versículo 9, por favor, 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo está hablando de esa salvación futura, de esa salvación que viene en camino para entrar a ese cielo nuevo, para heredar esa tierra nueva, esa salvación que nos está esperando como una herencia incorruptible, una herencia inmarcesible, una herencia incontaminada que está reservada para nosotros en los cielos. De esa salvación que habló el apóstol Pedro allá en segunda de Pedro, que el Señor nos abrirá puertas para entrar al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. La salvación, la salvación final. La salvación, el rescate o la liberación de la ira que se aproxima, de la ira que viene en camino. Porque hay dos cosas en este versículo. Con la segunda venida de Jesucristo viene nuestra salvación eterna. Viene nuestro Salvador a darnos esa salvación eterna, a darnos ese cielo nuevo, esa tierra nueva, a darnos esas moradas eternas que ha preparado en la casa del Padre. Pero con la segunda venida de Jesús también viene la retribución, viene el castigo, viene el Señor, viene la ira de Dios. Y dice el versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, porque no nos ha puesto Dios para ira. Recuerden, en el capítulo 1 de Primera Tesalonicenses, miren el capítulo 1, versículo 10, y aquí voy a entrar a hablar un poquito de la ira que viene, de la ira que viene en camino. Yo sé que a nadie le gusta hablar de la ira de Dios. Yo sé que no hablamos de la ira de Dios. Nos incomoda hablar de la ira de Dios, del castigo de Dios, del justo juicio de Dios. Pero es una doctrina, pero es una enseñanza apostólica. Es una enseñanza del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Mira el capítulo 1, versículo 10, por favor. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. No hay una buena noticia para este mundo. No es tampoco una buena noticia para este mundo que el Dios justo va a pagar con retribución, va a pagar con castigo, va a desatar su ira sobre el mundo entero. Porque Dios, siendo el Dios justo, castigará a los incrédulos y recompensará a los creyentes. Uno tiene que pensar profundamente en el carácter de Dios, en el carácter de tu Padre, en el carácter de mi Padre. En Romanos capítulo 11, versículo 22, Romanos 11, 22, Pablo dice, mira pues la bondad de Dios.
Mira pues la bondad de Dios y la severidad de Dios. En Romanos 11:22 tenemos una imagen exacta, una imagen perfecta de Dios. El Dios de amor, el Dios de bondad, el Dios de misericordia, el Dios de perdón, también es un Dios severo. Y cuando pienso en Dios, tengo que pensar en su bondad, pero también tengo que pensar en su severidad. Así como pienso en su amor, también pienso en su castigo. Ese es el rostro de Dios, ese es el carácter de Dios. Mira pues la bondad de Dios y la severidad de Dios. Sé que en nuestros tiempos, hablar de la severidad de Dios, de la ira de Dios, del castigo de Dios, del juicio de Dios, ofende los sentimientos de los hombres. A nadie le gusta pensar en la ira de Dios, en el castigo de Dios, en el juicio de Dios, en la retribución de Dios. Uno puede hacer un ejercicio. Te invito a hacer un ejercicio. Piensa en esto, solamente un ejercicio. En la Biblia se habla más del amor de Dios o se habla más de la ira de Dios. ¿Has pensado en eso? En la Biblia se habla más del amor de Dios o se habla más de la ira de Dios. La ira justa de Dios es una respuesta, es una reacción a la maldad del hombre. La ira justa de Dios es una reacción de Dios a la maldad de los hombres. Dios no puede pasar por alto la maldad de los hombres, la desobediencia de los hombres, la soberbia de los hombres, las inmoralidades de los hombres, el orgullo de los hombres, las injusticias de los hombres, la impiedad de los hombres. Dios no puede pasar por alto eso. Él tiene que dar retribución, tiene que dar castigo, tiene que castigar la maldad del hombre. En el libro de Isaías, vamos al libro de Isaías, por favor. Libro de Isaías, capítulo 13. Libro del profeta Isaías, capítulo 13, verso 6. Libro del profeta Isaías, capítulo 13, verso 6, dice: aullad, aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo el corazón de hombre. Y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. ¿Se acuerdan? Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 3. ¿Vendrá destrucción repentinas como una mujer dando dolores de parto? Como mujer de parto se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. El sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Versículo 11. Y castigaré al mundo por su maldad. De eso estoy hablando. De eso estoy hablando. Y castigaré al mundo por su maldad. Y castigaré a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios. Y
abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Porque haré estremecer los cielos, haré estremecer la tierra, se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos, en el día del ardor de su ira. Castigaré la maldad, castigaré a los impíos, castigaré la impiedad, dice Dios. Voy a estremecer los cielos, voy a estremecer la tierra, voy a castigar al hombre. Dios no puede pasar por alto la maldad, porque es un Dios justo, porque es un Dios santo y 3 veces santo. En el libro de Sofonías, Sofonías capítulo 1, por favor. Libro de Sofonías capítulo 1, versículo 14, por favor. Libro de Sofonías capítulo 1, verso 14. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día. Día de angustia. Día de aprieto. Día de alboroto. Día de asolamiento. Día de tinieblas. Día de oscuridad. Día nublado. Día entenebrecido. El día de Dios. Hermanos, la ira de Dios se aproxima. El gran día de su ira se aproxima y está muy cercano. Dice la Biblia en Romanos capítulo 1, Romanos 1:18, eso de lo que estoy diciendo en Romanos 1:18, dice el texto bíblico, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Eso va a suceder en el día del Señor. Se viene el día de indignación, el día de la ira de Jehová. Dios va a desatar su ira contra la impiedad del hombre, contra la injusticia del hombre, contra la soberbia del hombre, contra la desobediencia del hombre. Ya lo hizo en el pasado, lo va a volver a hacer ahora, pero en su último día. En el día del Señor como ladrón en la noche. Dice Segunda de Pedro. Vamos a Segunda de Pedro, por favor. Vamos a Segunda de Pedro. Me gustaría mostrarte nuevamente el carácter bondadoso de Dios y el carácter severo de Dios. Dios es muy bondadoso, es muy misericordioso, es muy paciente, es muy perdonador, es tardo para la ira, pero es grande en misericordia. Es tardo para enojarse y es bendito en misericordia. En Segunda de Pedro, capítulo 2. Mira el versículo 5, por favor. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dios trajo un diluvio, desató su ira, abrió las cataratas de los cielos y destruyó la maldad de los impíos en los tiempos de Noé, destruyó la desobediencia de los impíos, destruyó al mundo antiguo, pero protegió a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas. Ahí tú puedes ver la bondad de Dios para con Noé y la ira de Dios, la severidad de Dios con el mundo de los impíos.
Dios castigó la impiedad en el tiempo de Noé. Dios castigó la maldad en el tiempo de Noé. Pero protege a su pueblo, protege a sus siervos. En el versículo 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Lot vio la bondad de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios para con él. Pero los habitantes de Sodoma y Gomorra, Dios castigó la inmoralidad de ellos, el lesbianismo de ellos, la homosexualidad de ellos, el pecado de ellos. Dios la destruyó. Ellos vieron la ira de Dios. Mira pues la bondad de Dios y la severidad de Dios. El Dios de bondad también es el Dios de ira. En el versículo 9, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 9. Aquí está, hermano, la noticia buena para nosotros. Sabe el Señor librar de tentación o de la prueba a los piadosos, a los que se visten de justicia, a los que se visten de amor, a los que se visten con la esperanza como yermo de salvación, a los que se visten de santidad, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Dios protegió a Noé, Dios protegió a Lot en la segunda venida de Cristo. Dios protegerá a los piadosos. Dios protegerá a aquellos que se prepararon, aquellos que se alistaron, aquellos que llenaron sus lámparas con aceite, aquellos que decidieron andar en santidad, decidieron andar en justicia, decidieron andar piadosamente, decidieron vivir rectamente, aquellos que se prepararon con temor. Dios los va a librar a ellos, Dios los va a proteger a ellos, aquellos que estarán en la luz y andando en la luz y viviendo en la luz, porque somos hijos de la luz y debemos andar de luz, como dijo Pablo. Hermanos míos, volvamos a 1 Tesalonicenses, por favor. Capítulo 1. 1 Tesalonicenses, capítulo 1, por favor. Leamos de nuevo el versículo 10. 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Jesús va a librarnos de la ira venidera, del castigo que se aproxima. Jesús nos va a librar de eso. En segunda de Tesalonicenses, por favor, capítulo 1, verso 6. Lo mismo que sucedió en los tiempos de Noé, lo mismo que sucedió en el tiempo de Lot, viviendo en Sodoma y Gomorra. Dios va a proteger a los suyos, Dios va a castigar a los otros, a los que no tienen esperanza, a los que estén en tinieblas. A esos. Mira lo que dice el versículo 6. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Este pasaje lo vamos a ver en otra oportunidad. Versículo 7. Y a vosotros, los cristianos, que sois atribulados,
Danos reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Es decir, que los que están haciendo sufrir a los cristianos serán castigados, y los cristianos que están siendo castigados, los cristianos que están siendo atribulados, van a recibir reposo. Dios les va a darles reposo, Dios les va a darles descanso. Dios les va a dar un cielo nuevo, una tierra nueva. Dios les va a dar una morada eterna. Dios les va a dar una herencia incorruptible. A ellos les va a dar reposo. Se viene el reposo eterno para el pueblo de Dios. Se viene el descanso eterno para el pueblo de Dios. Se viene la recompensa para el pueblo de Dios. Se viene el galardón completo para el pueblo de Dios. Versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar castigo, para dar retribución. ¿A quiénes? A los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día, para ser admirados de sus santos. Reposo para el pueblo de Dios, descanso para el pueblo de Dios, pero retribución, pero castigos para los que no conocieron a Dios, para los que no obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Unos irán a la perdición eterna, otros irán a la gloria eterna. Hermanos míos, Dios nos va a librar de la ira venidera. La ira de Dios llegará pronto. Dice el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 6, por favor. Apocalipsis capítulo 6, por favor. Versículo 14. Versículo 12. Comenzamos del versículo 12. Apocalipsis capítulo 6, verso 12. Miré cuando abrió el sexto sello. He aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caer sobre nosotros, y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Porque el día de su ira ha llegado. Dios, en su justo juicio, castigará el orgullo, la desobediencia y la inmoralidad del hombre. Dios está esperando que todos procedan al arrepentimiento, porque Dios no quiere que nadie perezca. Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En Primera Tesalonicenses, volvamos a nuestro libro, por favor, capítulo 5. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 8. Pero nosotros que somos de día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, no, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, para alcanzar salvación. La salvación es algo que el cristiano ya tiene, ya ha recibido. Lo que Pablo quiere que la iglesia, mientras estemos esperando
al Señor Jesucristo desde el cielo con los ángeles de su poder y en llama de fuego, que cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor, que no descuidemos esta salvación tan grande. Eso es lo que quiere Pablo. Nosotros somos de la luz, debemos vestirnos con las armas de la luz, armas de la fe, del amor, de la esperanza, de la justicia, de la piedad. Esta salvación es por medio de Jesucristo. Versículo 10. Quien murió por nosotros. Nosotros le debemos la salvación a la muerte, a la sepultura y a la resurrección de Jesucristo. Es por Jesucristo en que hoy día nosotros podemos ser salvos. Por Jesucristo hemos sido reconciliados. Por Jesucristo hemos sido perdonados. Por Jesucristo hemos sido justificados. Solo Jesucristo nos pudo dar esta salvación tan grande y solo Jesucristo nos puede librar y nos librará del castigo que se viene sobre el mundo entero, sobre la ira que viene sobre el mundo entero. Por eso debemos alabar al Señor, servirle con todo el corazón, servirle con amor, servirle con sinceridad, porque nuestra salvación actual y nuestra salvación futura se la debemos al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, murió en nuestro lugar, para que nosotros podamos heredar la salvación y la vida eterna. Pronto Jesús mismo nos dirá, el Rey de la Gloria, venid benditos de mi Padre y heredad el reino preparado desde antes la fundación del mundo. Vuestro galardón es grande, hermanos míos. Jesucristo, quien murió por nosotros, quien resucitó por nosotros. Y además Pablo dice en el verso 10, Primera Tesalonicenses, verso 10, 5:10, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con él. Para que ya sea que velemos o que durmamos o vivamos. Aquí aparece nuevamente la palabra dormir. Ya sea que velemos o que durmamos o que vivamos. La idea es, ya sea que muramos, porque podemos morir. Ya sea que vivamos, que estemos vivos para la segunda venida de Cristo. Sea que muramos, sea que vivamos para la segunda venida de Jesús. ¿Cómo termina el versículo? ¿Cómo termina el versículo 10? Quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, muramos, vivamos juntamente con él. Los que han muerto en Cristo y resuciten, y los que estén vivos van a ser transformados en un abrir y en un cerrar de ojo para estar siempre con el Señor. Sea que muramos o sea que vivamos, vivamos juntamente con nuestro Señor Jesucristo, para estar siempre con el Señor. Mira el capítulo 4. Mira el capítulo 4, versículos 16, 17. Ya vamos a estudiar ese pasaje. Es un precioso pasaje. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que resucitaron de los muertos, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Estaremos siempre con el Señor, hermanito, estaremos siempre con el Señor. Por eso, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y nuestra esperanza,
Nuestra gran esperanza, nuestra esperanza viva es que estemos siempre con el Señor, estemos para siempre con el Señor. Termina el versículo 17, y así estaremos siempre con el Señor. Versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cómo termina el capítulo 5, verso 11? Capítulo 5, verso 11. Por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Tenemos que estimularnos unos a otros, animarnos unos a otros, alentarnos unos a otros, porque el Señor viene, porque nuestra salvación está más cerca aún del día en que cuando creemos, porque el Señor está a la puerta, porque el que ha de venir vendrá. Y los que han muerto los resucitará, y los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con nuestro Señor Jesucristo y le veremos tal como Él es. Veremos a nuestro Salvador, estaremos con nuestro Salvador, contemplaremos su rostro, contemplaremos su gloria, la gloria de nuestro Señor. Entonces el llamado de Pablo es que nos vistamos con las armas de la fe, con las armas de justicia, con las armas de esperanza. El llamado de Pablo a que estemos en la luz y que andemos siempre en la luz, hermanos míos. Cuida tu salvación. Preocúpate por tu salvación. Hace preparativos para recibir al Señor en el aire. Preparemos nuestras vidas, ordenemos nuestras vidas, porque el Señor viene. Así que alentémonos unos a otros, animémonos unos a otros. Lo más importante, sea que muramos o sea que vivamos, lo más importante, estaremos siempre con nuestro Señor. Recibiremos al Señor en el aire. Estaremos para siempre con Él. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide y muy buenas noches. Busca primero